a dar la mía extra. Voy a dar la mía extra. Creo en aquel que dio todo para mí. Mi fe me llama a sus pasos seguir. Llévame más allá. Pongo mi vida en tus manos. Solo la fuerza tú me das para alcanzar los perdidos. Tu amor mueve montañas, cruza tempestades, nada lo parará. Como tú mi vida voy a dar, como tú mi vida voy a dar, como tú mi vida voy a dar la mía extra. Voy a dar la mía extra. Voy a dar la mía extra. Buenos días, iglesia, bienvenida a un culto más de domingo en Sebe y Barcelona en casa. La verdad, espero que la semana que hayas tenido así, una semana llena de bendición, llena de pasión por Dios. Y bueno, terminamos la semana así como la empezamos, con fervor y con pasión, la terminamos de la misma manera, incluso mejor, y es dándole lo primero de nuestras vidas al Señor, dándole lo primero de nuestros corazones a Dios. Y qué hermoso el hecho de poder compartir en familia, compartir en amistad un culto más a través de esta plataforma YouTube. Antes de empezar con el tiempo de alabanza, me gustaría que cerráramos nuestros ojos, tomáramos las manos de los que tenemos al lado y nos pudiéramos orar. Así que, Señor, te damos gracias por este día, gracias por un domingo más en el que vemos tu misericordia, en el que vemos tu amor y en el que podemos decir que estamos aquí presentándonos, Padre Celestial, como sacrificio vivo, como ofrenda viva, Padre Celestial, para poder agradar tu nombre, para poder exaltarte y elevar un olor fragante ante tu presencia. Antes de entrar al tiempo de alabanza, me gustaría compartir una pequeña reflexión que el Señor me ha dado esta semana. La reflexión se encuentra en Números 16, capítulo 16, del versículo 41 al 48. Y dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y habló Jehová a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incenciario y pon en él fuego en el altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incenciario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. El Señor con esta palabra me enseña que la situación que estamos viviendo en el exterior, lo que estamos viviendo con lo del coronavirus, es un símil y comparación con lo que el pueblo de Israel empezó a vivir aquí. La sociedad afuera, antes del coronavirus, estábamos viviendo una época difícil en el que había muchas cosas en la política que se estaban moviendo muy fuertemente en contra de nuestros principios, en contra de lo que nosotros damos y enseñamos en la iglesia. Y el Señor a Israel le mandó una plaga porque empezaron a quejarse contra los siervos suyos, Moisés y Aarón.
Y me llama la atención lo que los siervos hicieron en la situación y en el momento de la plaga, en el momento de la mortandad. Ellos no juzgaron a Israel, sino que buscaron postrar sus rostros delante de la presencia del Señor. La gloria del Señor había cubierto el tabernáculo, en la presencia del Señor estaba y la mortandad había empezado. Y las órdenes de Moisés a Aarón no fueron deja que mueran, sino que fueron ve y ofrece una ofrenda. Y Aarón muy sabiamente no solo ofrece la ofrenda, sino que la Biblia habla de que se para en medio de entre los muertos y los vivos, y la mortandad cesa. Eso que hizo Aarón es un símil y comparación con lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Él se paró en medio de la muerte y la vida, dándonos acceso a la vida eterna. Y hoy nosotros, en este tiempo de mortandad, en este tiempo de enfermedad que está viviendo la sociedad, tenemos que ser como Aarón y como Moisés y pararnos en medio de la muerte para declarar vida y vida en abundancia. Amén. Así que ahora con esta reflexión me gustaría conectar con el tiempo de adoración, conectar con el tiempo de alabanza en el cual vamos a declarar, vamos a elevar esta ofrenda, vamos a elevar este incienso de adoración al Señor para que Él, su presencia sea puesta en medio, sea limpiando toda enfermedad y sea librándonos del pecado y de la muerte. Amén. Está preparado aquí la casa y mi corazón también. Él es el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos dos o tres o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Y todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Hoy tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Hoy tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Y tú eres santo, tú eres santo. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Señor Jesús, queremos habitar en tu presencia. Enséñanos a ser personas que
que son capaces de aún en la dificultad serte fieles, Padre Celestial. Sabemos que este es un tiempo en el que es difícil ser fiel, pero aún así, Padre, como iglesia nos mantenemos fieles, nos mantenemos firmes y humillados delante y postrados en la roca que es Cristo Jesús, en lo que todo se edifica, en lo que todo se reúne, en lo que todo se personifica es Cristo Jesús. Padre, queremos habitar en tus atrios, queremos ser esos tabernáculos vivos, Padre Celestial, que no dependen de un lugar físico para derramar tu gloria. Padre, sabemos que contenemos tu gloria dentro de nosotros, pues ahora es tiempo de empezar a manifestar la gloria que hay dentro de nosotros, que es ese Espíritu Santo que nos lleva profundo, que nos lleva a poder vivir la realidad de Cristo, la realidad de una iglesia que no son cuatro paredes, sino la realidad de una iglesia que son las personas que como piedras vivas se encienden cada vez que la presencia de Jesús es derramado, y le cantamos: y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días. Y sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Hola iglesia, después de este tiempo hermoso de adoración, es el tiempo en el que nosotros tenemos que hacer una de las cosas más importantes en la vida de un hijo de Dios, y es darle a Dios, ¿no? Cuando le damos a Dios estamos haciendo algo muy especial, y es que le estamos diciendo: Señor, tú eres importante para nosotros. Nuestra ofrenda es una manera de expresar lo que nosotros tenemos en el corazón y lo que nosotros sentimos por ese Dios dador, ese Dios proveedor, que en tiempo de dificultad siempre muestra su mano poderosa. Por eso hoy, como este domingo en el que estamos compartiendo nuestro culto desde aquí, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, y sé que tú ahí junto con tu familia sientes la presencia de Dios, estás delante de la presencia de Dios, entonces creo que es el momento oportuno para poder dedicarle a Dios este tiempo, entregándole nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestras primicias. En este momento está saliendo en la pantalla el número de cuenta en el cual tú haces, en este caso, tu donación, tu ofrenda, y también un número telefónico en el cual te puedes comunicar, ya sea llamando o colocando un WhatsApp si tienes alguna duda o alguna pregunta para que puedas hacer de una manera efectiva tu donación. La palabra que quiero compartir contigo hoy en el tiempo ofrenda es una palabra
que creo que marca un antes y un después en los tiempos del Señor. Porque es el momento, el pasaje que vamos a tratar ahora, que está en Génesis 22, es el momento en el que Dios, después de haberle prometido a Abraham que a través de él haría una nación grande, y se lo prometió a través del nacimiento de su hijo Isaac, Dios le pide como sacrificio vivo a Isaac. Y ese era un momento clave y trascendental para la vida de Abraham. Y la palabra de Dios dice en Génesis 22, en el versículo 2, dice aquí que el Señor le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si nos damos cuenta, aquí el Señor le pide a Isaac, pero además de eso, de pedirle a Isaac como sacrificio, el Señor muestra las características de esa ofrenda. Le dice: tu único Isaac, a quien amas. Era algo valioso, era algo importante para Abraham, era lo único. Entonces le muestra cuáles son las características de la ofrenda. Entonces, primer punto, la ofrenda que nosotros le damos al Señor tiene que tener este tipo de características. Tiene que ser una ofrenda única, tiene que ser algo que uno verdaderamente lo da porque lo ama, porque esa ofrenda que le estás dando al Señor la vas a dar con amor. Y además de eso, nos podemos dar cuenta en el versículo 3 que ocurre uno de los principios más importantes para ofrendar. Dice que: y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces aquí nos encontramos con un primer principio, que es la obediencia. La ofrenda dada con obediencia es una ofrenda que tiene una respuesta de parte de Dios. Así que yo declaro que la ofrenda que tú ahora mismo estás entregando, la estás entregando con el principio de obediencia que viene del corazón, y por ende tendrá una respuesta de parte de nuestro amado Señor. El otro principio que puedo ver en toda la historia, en el sacrificio de Isaac por parte de Abraham, la encontramos en el versículo 5, que dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, cuando él llega al lugar donde Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo Isaac, en ese mismo instante Abraham esboza unas palabras que vienen del corazón. Es lo que yo llamo el brote de fe. Y dice algo muy interesante: el cordero iba a ser Isaac, pero en ese momento las palabras de Abraham nos muestran que en su corazón hay fe, porque le dice a ellos: el muchacho y yo subiremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, les está diciendo que ellos iban a volver. O sea, que iban a subir a ese lugar, pero que iban a volver. Y no se supone que iba a sacrificar a Isaac. Es decir, que aquí hay un principio importante en el corazón de Abraham, y es el principio de la fe. Es decir, que Abraham, aunque Dios le había pedido a su hijo Isaac, no se estaba olvidando de aquella promesa por la cual Isaac había venido. Isaac había venido a este mundo para hacer la promesa a través de la cual Dios iba a extender sobre la tierra esa nación que le había prometido a Abraham. Entonces ahí está el segundo principio, que es la fe, que iban a subir. Y él le dice a sus siervos: vamos a subir y vamos a volver a vosotros. Él sabía que Dios iba a meter su mano, y como sabemos, Dios metió su mano. Y el otro principio está en el versículo 9 del capítulo 22. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, es decir, empezó a armar el altar, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es decir, tercer principio, sacrificio.
Físicamente, Abraham no alcanzó a sacrificar a Isaac en lo físico, pero en lo espiritual, en su corazón, Abraham ejecutó el sacrificio de su hijo. ¿Por qué? Porque lo pensó, lo obedeció y lo iba a hacer. Sino que el Señor en ese mismo momento mete su mano y entonces se hace realidad el segundo principio. La fe de Abraham hizo que la mano de Dios se moviera. Por eso en este tiempo esos tres principios, obediencia, fe y sacrificio, son las características que tiene que tener la ofrenda en estos tiempos. Porque en estos tiempos, evidentemente, dándonos cuenta de lo que está aconteciendo, es muy difícil obedecer. Pero aquellos que obedecen en tiempos de dificultad son aquellos que creen. Por eso Abraham, con la fe que había en su corazón, obedeció y preparó esa ofrenda así como tú ahora mismo la estás preparando. Y el tercer principio, el sacrificio. Evidentemente, en el corazón de Abraham, Isaac fue sacrificado. Así como el día de hoy, tu ofrenda es presentada delante del Señor con obediencia, con fe y con sacrificio. Dios te bendiga en este tiempo. Bendigo las ofrendas que hoy estás colocando en esta cuenta que está aquí. Y vuelvo y te repito, puedes llamar al teléfono que ahora mismo está saliendo si tienes alguna duda. Así que bendigo tu ofrenda en el nombre poderoso de Jesús. Así que recogemos ofrendas, diezmos y primicias. Que el Señor te bendiga. Into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go. Never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control. Out of control. Hands up. This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Oh. Buenos días, iglesia. Qué alegría poder estar reunidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir en este día domingo, en donde podemos ver la gloria de Dios y sentir su presencia a través de estas plataformas y de estas herramientas y recursos que el Señor nos ha dado durante este tiempo de aislamiento por orden de las autoridades en cuanto a lo que se trata de lo de la pandemia que estamos atravesando en el mundo entero. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Dile a la persona que está a tu lado, Dios es bueno, Dios es fiel. Y en esta mañana el Señor nos trae una palabra de aliento, una palabra que traerá vida a nuestras vidas y a nuestros cuerpos, para que podamos continuar con esa fe y esa perseverancia en este momento de dificultad. La palabra que hoy Dios nos trae está en 2 de Corintios 4, desde el versículo 17. Y dice el Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow, esta palabra es preciosa, tiene muchas promesas, pero habla de tiempos de angustia, de tiempos de persecución, de tiempos de tribulación, habla de momentos en donde nos hemos sentido deprimidos, tristes, desesperados, pero no derrotados y creyendo en lo que Él ha prometido. El apóstol Pablo está hablando aquí de la fe, una fe que cree la palabra por encima de lo que se está viviendo, sabiendo que las circunstancias naturales son mantenidas y sujetas a través de la palabra de Dios. Pablo nos habla de una fe que no niega las circunstancias, pero que cree en el testimonio de Dios y vive de acuerdo a él. Habla de una fe que centra su atención en lo invisible y eterno, una fe que considera y descansa en la gloria que sigue a esta vida. Una fe que conoce que el ser interior está siendo renovado. Una fe que depende enteramente del Señor. Una fe que le da toda la gloria y honra solo a Dios. Pablo habla de padecer, habla de que suceden cosas en nuestras vidas que no son fáciles de digerir o de afrontar, pero nos habla que debemos recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Si vamos al versículo 7, dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es ese tesoro? Es el conocimiento de Dios, es Cristo en nuestras vidas. Los vasos de barro son nuestros cuerpos, nuestra alma. Los vasos de barro, si usted ha conocido o ha tenido en algún momento de su vida un vaso de barro en la mano, el barro es frágil. Se rompe con facilidad. El barro, dependiendo de lo fuerte o del grosor de lo que esté hecho, es también débil, ¿verdad? Y dice, y la excelencia significa superioridad, preeminencia. Es la paradoja de cuando soy débil, en Él soy fuerte. El mismo Pablo le rogó al Padre que le quitase ese aguijón y la respuesta de Dios a la vida de Pablo fue: Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios hoy te dice, estás siendo oprimido, estás siendo afligido, estás turbado, estás preocupado, te están acusando, te han despedido del trabajo o aún estás contaminado con el coronavirus. Dios te dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque la palabra de Dios dice, cuando débil soy en Él, entonces en Él también fuerte soy. Y en esta mañana, la palabra que el Señor me regaló para compartir se llama ¿Cómo atravesar la tribulación? Y vamos a usar el mismo pasaje. Vámonos al versículo 16. Dice el Señor, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos, nosotros necesitamos entender que
lo que vemos no es lo eterno. Necesitamos entender que tenemos que mirar lo que no vemos. Ahora mismo no estamos viendo las respuestas que queremos, no estamos viendo las noticias o escuchando las noticias que anhelamos, pero Dios hoy nos invita a que empecemos a mirar lo invisible, que nuestra atención esté en lo invisible. No desmayemos, no fracasemos, no demos todo lo que el mundo está diciendo dado por hecho, porque la última palabra la tiene el alfa y el omega, el principio y el fin, y es nuestro Señor. Nosotros tenemos que concentrar no lo que está delante de nosotros, porque lo que está delante de nosotros es las noticias, y son noticias desoladoras, están delante de nosotros llamadas de nuestros padres o nuestras familias en nuestros países preocupados por el alto número de muertos o por el alto número de personas que se contaminan cada día y de todo lo que está sucediendo. La gente está pensando en el futuro, pero está pensando en el futuro dependiendo de lo que como seres humanos en sus fuerzas pueden hacer. Y tú y yo tenemos que empezar, para atravesar esta tribulación, empezar a mirar lo invisible. Lo invisible es lo eterno. En el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El primer punto es mirando lo invisible. El segundo punto tiene que ver con este versículo. Dice, el peso. ¿Qué dice? Dice que Él es leve y que Dios tiene el control. No será más de lo que no podamos soportar. La palabra de Dios dice que juntamente con la prueba Él nos da la salida. La salida a esta pandemia es Cristo Jesús, es que el mundo vuelva sus rostros y sus corazones al Creador y al que ama a la creación, y es nuestro Jesús. Nosotros tenemos que entender que esta tribulación que estamos viviendo tiene un peso, porque nos carga, porque nos angustia, porque sentimos cosas que no nos agradan, pero Dios hoy en la palabra te dice que ese peso es leve y que no será más de lo que tú puedas soportar. Segundo punto es el tiempo. Esta tribulación tiene tiempo de caducidad. Dice que es momentáneo y esto pasará. Me acuerdo la enseñanza que nos dio nuestro maestro Alejandro Abraham en una de sus clases del seminario teológico, donde contaba la historia de un rey que convocó a sus sabios para que le dijeran una frase en 3 palabras. Y dice la historia o cuenta la leyenda de que ninguno de estos 3 sabios pudo escribirle una frase en 3 palabras. Pero un anciano le dijo, yo puedo escribirte y te voy a escribir algo. Y el anciano le escribió, dobló el papel, se lo entregó en la mano del rey y le dijo, rey, este papel solo lo vas a abrir en momentos cuando sientas que ya no tienes fuerzas, que ya no puedes continuar, que ya no puedes más. Pasó el tiempo, hubo una guerra, hubo un exilio y el rey tuvo que dejar su trono y se escondió en una cueva. Y en esa cueva, meditando todo lo que había sido su reinado, se acordó de que él tenía guardado ese papel con esa frase de 3 palabras. Y cuando el rey abre el papel y lee, la frase es, esto también pasará. El rey estaba en un momento de dificultad, de soledad, de persecución, de no saber qué iba a suceder. Pero Dios, juntamente con ese anciano, usó esa palabra. Esto también pasará. Y en esta mañana, iglesia, yo hoy te digo, esta tribulación es momentánea. También pasará. Entonces, el primer punto es mirando lo invisible. El segundo punto es, recuerda, tiene un peso, pero el peso es leve. Dios tiene el control. Y el tercer punto es el tiempo. Es momentáneo. Esto pasará. El cuarto es el propósito de esta tribulación. Dice,
y esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El propósito es la gloria de Dios. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El mismo Pablo diciendo que estas aflicciones no van a ser comparables con la gloria que se tendrá que manifestar en la vida de sus hijos. Manifestarse es que se revele, que se ponga al descubierto, que se haga visible. Manifestarse es que en este tiempo de propósito tú puedas manifestar al Cristo que está en ti, tú puedas aferrarte y recordarte cuánto Dios te ama, todo lo que Dios ha hecho por ti y por tu familia durante todo el tiempo que has estado con Él. Es un tiempo donde tenemos que reconocer que somos vidas que tienen propósitos en este tiempo, y en esta tribulación el entender el propósito nos va a ayudar a atravesar la tribulación. Así que dile al que está a tu lado: eres una persona de propósito. Tu vida tiene un propósito y Dios quiere que ese propósito se manifieste en este tiempo de tribulación. Y el quinto punto es la fe. Versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Recuerda, el primer punto es mirar lo invisible, no desmayar, creer en sus promesas. El segundo es que esta tribulación tiene un peso, pero es un peso leve, porque Dios está contigo y está al control. El tercer punto es el tiempo. Esto también pasará, es algo momentáneo. El cuarto punto es: tenemos un propósito en esta tribulación, y es que se manifieste el poder de la gloria de Dios. Y el quinto punto es la fe. La fe dice: no mirando lo que se ve. No podemos continuar dejando que nuestra vista, nuestras emociones y a lo que creemos se centre en lo que se ve, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. No dice ignorar. Yo no estoy hablando de que ignoremos que estamos viviendo una situación. No, yo estoy hablando de no centrar nuestra mirada en eso. Podemos conocer, tenemos que enterarnos, tenemos que saber cómo está la situación, ver las noticias y mirar cómo están los países y nuestro país y en esta nación también, pero que nuestra mirada, la fe de nuestra mirada, esté fija en las promesas que Él ha dicho. Pablo reconoce que nosotros sufrimos. Pablo reconoce que por medio de nuestra fe sufrimos, porque quizás en este tiempo alguna persona les habías hablado y te ha dicho: ¿por qué Dios permite que todo esto pase? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo que la gente se muera? O quién sabe qué cantidad de conclusiones están las personas que no creen en el Señor teniendo conjeturas. Pero sabes, nosotros tenemos que creer no en lo que las personas piensan, sino en lo que Dios ha dicho. Y la manera de nosotros mostrarle a esas personas que Dios tiene el control es mostrando que tu vida, la vida de tu familia y tu vida está guardada en Él, y que en Él hay esperanza. En Romanos 8, desde el versículo 24, dice la palabra del Señor: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Aún en las dificultades y en el sufrimiento, en la más amarga desilusión, debes creer y saber que Dios obra en medio de todo para que se cumplan sus buenos propósitos en nosotros, sus hijos. Los resultados al final son mejores. Recuerda, iglesia, que en Él somos más que vencedores y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No podemos continuar dudando de quiénes somos. En tiempos de tribulación y angustia, nuestra identidad es cuestionada, es perseguida. En tiempos de dificultad y angustia, nuestros pensamientos se inundan de cosas negativas. Pero sabes, iglesia, el Señor hoy a través de su palabra nos está enseñando a cómo atravesar esta tribulación. Recuerda, mirando lo invisible. Recuerda, el peso de la tribulación es leve. Dios está con nosotros. Él nos ayuda en este tiempo. Recuerda, el tiempo es momentáneo. Esto también pasará. Recuerda que hay un propósito y es que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas y que la gente conozca que hay un Jesús, que hay un libertador, que hay alguien que murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados, para que nuestras vidas estén reconciliadas con el Padre y juntamente con Él vivamos la vida eterna. Y recordemos que para atravesar esta tribulación necesitamos vivir en fe. Pero una fe verdadera, una fe que crece cada día, una fe que alienta al enfermo, una fe que habla al perdido, una fe que intercede por su iglesia y por los que no creen en el Señor, una fe que es capaz de soportar lo insoportable, pero sabiendo que las pruebas no son más grandes de lo que podamos nosotros soportar, porque Dios nos da la salida. Iglesia, yo en esta mañana te invito a que oremos juntos, allí donde estamos, oremos por esta situación, oremos por España, por Europa, oremos por cada país de la tierra, oremos por las autoridades. Señor, queremos presentarte primeramente nuestras vidas. Allí donde estás, preséntale tu vida. Ya le dimos gracias al comienzo del culto, pero ahora vamos a presentarnos. Señor, esta es mi vida, tú conoces quién soy, tú conoces mi corazón, tú conoces las intenciones que hay en mí, Señor. Yo hoy te presento mi vida y quiero ser ese puente, Señor, quiero ser ese vaso de barro en tus manos para poder atravesar esta tribulación juntamente contigo, pero también poder ayudar a otros que también están atravesando este tiempo. Señor, te presentamos las autoridades de esta nación España, te presentamos al presidente, a los reyes, te presentamos a cada presidente y a todos sus equipos de trabajo de cada comunidad de la nación España. Señor, te presentamos la Unión Europea y te presentamos a cada país de la tierra, a cada continente, Señor. Te presentamos en este tiempo y oramos a ti, Padre amado, para que tu gloria sea manifestada como nunca antes en la vida de aquellos, Señor, que gobiernan nuestros países, Señor. Te presentamos, Señor, las naciones, te presentamos los recursos de cada nación, te presentamos, Señor, esas necesidades o esas herramientas básicas que están haciendo falta en muchos de los países. Señor, te lo presentamos y oramos como iglesia, Señor, intercedemos como iglesia para que tú muevas con tu mano y tu poder y lleguen a los hospitales y lleguen a los lugares donde se han habilitado y donde están esos enfermos y esos sanitarios y cada persona que ha esforzado y ha dado su vida por ayudar a otros. Señor, te pido porque todos esos recursos que hacen falta en esta semana, Señor, ya lleguen a los lugares indicados. Padre, te presento, Señor, te pido, Señor, que la unidad
Señor, prevalezca en este tiempo, que los diferentes partidos políticos, los diferentes gobernantes puedan llegar a una misma unidad, a un mismo sentir, que es el bienestar de las vidas de cada persona que hace parte de los países, Señor. También te presentamos a las familias. Gracias por la familia que tenemos, gracias por la familia de Cristo, gracias por todas las emisiones que se están haciendo todos los días durante 24 horas en diferentes lugares del mundo, emisiones donde hablamos la palabra, donde damos una esperanza. Gracias, Señor, por la familia de Cristo, gracias por tu iglesia, gracias, Señor, porque tú estás preparando morada para nosotros. Te entregamos nuestras familias, Señor, también de sangre, Señor, y te pedimos que tú las guardes y las protejas, Señor, en este tiempo. Oramos por todos los estudiantes, Señor, que han tenido que parar de una forma presencial sus estudios, Señor. Oramos para que en este tiempo no venga la dejadez, ni la vagancia, ni la flojera, Señor, sino que por el contrario utilicen estas herramientas online para que puedan continuar sus estudios, para que utilicen el tiempo libre para que sea provechoso, para que conozcan y aprendan más de la profesión o del curso o nivel que están cursando, Señor. Oro, Padre Santo, por nuestras finanzas, oro por cada finanza, Señor. Tu palabra dice que tú eres Jehová Jireh y que tú provees a tus hijos. Yo oro por la provisión, aquel que está necesitado en este tiempo, Señor. Yo declaro, Padre amado, que tú das provisión a sus vidas. Aquel, Señor, que tiene la provisión también compartirá con el necesitado. Padre, ayúdanos a ser fiel en este tiempo, Señor, donde creemos, Padre, que nos va a hacer falta, pero nosotros con la fe que tú hoy nos has hablado, con esa fe que sujeta a las circunstancias, Señor, bajo tu palabra, nosotros hoy creemos que nuestras finanzas están guardadas en el hueco de tu mano, Señor, que no nos hará falta de nada, Señor, y que en este tiempo nosotros demostraremos nuestro amor y nuestra fidelidad a ti, Señor, dando lo que es tuyo, Padre, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, Señor. Enséñanos a ser dadivosos, enséñanos a compartir y a creer que lo que tenemos nos los has dado tú, y porque tú nos los has dado, nosotros por gratitud también damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Señor, en esta mañana oro, Señor, por los enfermos. Oro por todas esas personas que están hospitalizadas, oro por todas esas personas que están en las UCI, Señor. Oro por aquellas personas que aún están teniendo síntomas y están en sus hogares, Señor. Oro porque tú pases, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, y con tu mano poderosa pases, Señor, sanidad sobre nuestros cuerpos. Te presentamos nuestros cuerpos, Señor, y oramos para que tu sanidad llegue a nuestras vidas y a la vida de cada persona que está en esos hospitales. Señor, envía ángeles a esos lugares, dales fortaleza al equipo sanitario, a los policías, a los guardias, al ejército, a las personas que están en los supermercados, a los que están en los autobuses o en las estaciones de trenes y de metro, a todas esas personas que tienen que salir de sus casas para ir, Señor, a trabajar, Señor. Padre, oramos para que tú los guardes, Señor, para que tú los protejas, Señor. Padre, y todo aquel que se está aprovechando para sacar partido y abusar de las necesidades que se están viviendo en este tiempo, todas esas personas, Señor, que están ahí levantándose, solo maquinando para hacer lo que no te agrada, Padre, nosotros en el nombre de Jesús te pedimos que esas personas retrocedan y que esas maquinaciones se aparten de aquellos que somos tus hijos también, Señor. Oramos, Señor, y declaramos, declara junto conmigo esta leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea produce en mi vida un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Declara conmigo, porque sé que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros y ha de manifestarse. Sé, dile a la persona que está a tu lado, yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que
a su propósito han sido llamados. Recuerda, para atravesar esta tribulación necesitamos mirar lo invisible, conocer que el peso de la tribulación es leve, que el tiempo de la tribulación es momentánea, que la tribulación tiene un propósito y que con nuestra fe nosotros vamos a vencer. También me gustaría orar por aquellos que están escuchando este mensaje y han sentido en su corazón entregarle su vida a Jesús. Si tú eres uno de esos, si tú eres una de esas personas, yo quiero que allí donde tú estés, cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Hoy es el día que Dios hizo para que tú escucharas este mensaje y pudieras entregar tu vida a Cristo o volver tu rostro a Jesús y tu corazón. Señor Jesús, perdona todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de todo lo que he hecho, Señor, apartado de ti, Señor. Me arrepiento de todas las veces, Señor, que renegué de ti y todas las veces que no creí en que tú existías. Yo te pido que tú recibas mi vida hoy, Señor, que recibas mi corazón, que mi corazón hoy, Señor, reciba a tu Hijo amado Jesús. Y yo declaro, Señor, que a partir de hoy mi vida yo la entrego a ti. Declaro que tú, Señor Jesús, eres mi Salvador. Quiero conocer ese amor, quiero conocer de ese sacrificio, quiero conocer en este tiempo la verdad. Te doy gracias, Señor, por perdonarme y te doy gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. En este día, iglesia, yo te bendigo. Te doy gracias por tu tiempo, doy gracias por tu disposición. Le damos gracias como familia pastoral que podamos continuar conectados en CBI en casa. Recuerda, durante la semana los diferentes grupos de amistad se están reuniendo online, también las células de cuidado de liderazgo, y recuerda que tenemos culto los miércoles en vivo por esta plataforma a las 7 de la tarde y los domingos a las 11:30. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por recibir, y recuerda que la tribulación que estamos viviendo es momentánea, es leve, y que todo esto producirá la gloria de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Así que si estás junto con alguien, abrázalo, dale un beso y dile: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y aquellos que recibieron al Señor Jesús por primera vez y nunca antes te habías conectado con nosotros, hay un correo electrónico que va a aparecer en este momento, o el teléfono que aparece en los momentos de ofrenda. Comunícate con nosotros porque podemos orar por ti y podemos conocerte a través de estas redes. Te bendigo y te deseo una semana, un comienzo de semana lleno de la gloria de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.